El tema que vamos a tratar se llama Al establecer un hogar. La definición que se encuentra en el diccionario para la palabra hogar es lugar de residencia de una familia, pero las normas morales de Dios para el hogar ideal sobrepasan grandemente esta definición tan limitada. El hogar ideal se compone de dos personas que se interesan en las cosas de Dios y mutuamente, personas que oran y trabajan para hacer que el hogar cumpla el ideal de Dios. Cuando dos personas principian sus vidas juntas como esposo y esposa, muy pronto se dan cuenta de todos los ajustes que necesitan hacer. Cada uno de ellos es una personalidad única, con sus propios sueños, ambiciones, frustraciones y necesidades. Y las diferencias individuales no desaparecen porque los dos se unan en un matrimonio. Estudiaremos acerca de la clase de hogar que cumple su propósito como tal. Una pareja que se proponga establecer un hogar que glorifique a Dios encontrará la recompensa e inmiserable. Vamos a mirar la importancia del hogar. Una casa vacía no es un hogar. Un hogar es donde vive una familia. Cuando Dios por primera vez asentó el modelo para la vida familiar, Él les dio a Adán y a Eva un lugar especial para que fuera su hogar, un jardín hermoso que Adán debería cultivar y cuidar. Dios todavía quiere que cada familia tenga un hogar en donde todos vivan con una unidad, como uno solo. Un escritor dijo, un hogar se puede comparar a un gobierno pequeño. El padre es el presidente y la madre es la vicepresidenta. Se ayudan mutuamente para gobernar el hogar. Instituyen leyes buenas para los hijos que tengan un lugar pacífico donde vivir. Sus leyes les enseñarán a los hijos a vivir ordenadamente y a ser obedientes. Si los hijos aprenden a obedecer a sus padres en el hogar, después obedecerán en su escuela a los maestros, a sus pastores y aún a su país. Un hogar necesita ser muy lujoso para que no pueda ser un lugar feliz, apacible, donde los miembros de la familia amen a Dios y se gocen al estar juntos. El compañerismo que existe entre ellos es lo más importante y así han de edificar un buen compañerismo. Necesitan pasar tiempo juntos. El hogar es más que un lugar donde comer y dormir, puesto que el compañerismo es una parte tan importante en el hogar. Seguido usamos la palabra hogar para significar familia. Vemos también como importante para los esposos es que el hogar es una de las provisiones de Dios para la felicidad de la humanidad. El esposo y la esposa deberían compartir sus alegrías y pesares, trabajo y juego, problemas y éxito. El hogar es una escuela para los padres, así como para los hijos, en donde estos también pueden aprender a tener paciencia, entendimiento y consideración para los demás. El hogar es un refugio para las tensiones y los problemas en el que el hombre afronta a diario en su trabajo. El amor, la paz y la presencia de Dios en un hogar cristiano representa tanto al esposo como a la esposa de sus responsabilidades fuera del hogar. Una de las funciones principales del hogar es proveer para el nacimiento y desenvolvimiento de los hijos. Las responsabilidades que acompañan a un hombre y a una mujer al hacer padres los mantiene unidos sin buscar la guianza diaria de Dios para sus vidas. Los hijos en el hogar pueden ocasionar gran gozo y satisfacción. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, o se estima el fruto del vientre. Eso lo vemos en el Salmo 127:3. Esto no quiere decir que Dios priva de su bendición a esas parejas que no tienen hijos. La Biblia no les da el derecho al esposo de que abandone a la esposa o que la despida del hogar o que se case con otra mujer porque es estéril. Pero la Biblia tampoco le da el derecho a la esposa
de dar a su marido si ella lo culpa a él de no tener hijos. Los efectos físicos en cualquiera de los dos no cancelan el contrato matrimonial. La Biblia no menciona ejemplos de parejas sin hijos, y como Dios contestó sus oraciones, el sacerdote Zacarías se encontraba en el templo cuando el ángel del Señor se le apareció para decirle que su oración había sido oída y Elizabeth tendría un hijo. Eso lo vemos en Lucas 1:13. Ana oró por su hijo y Dios le concedió a Samuel, quien llegó a ser un gran líder en Israel. Eso lo vemos también en la palabra de Dios en 1 Samuel 1 del 11 al 13. Muchas parejas sin hijos han adoptado hijos. Dios los bendice al proveer un hogar para estos pequeñitos. Se puede ofrendar amor profundo y perdurable entre los hijos adoptivos y padres. Y se puede ocasionar mucho gozo mutuamente. Quien como Jehová nuestro Dios, Él hace habitar en familia a la estéril y se goza en ser madre e hijos. Aleluya, dice la palabra en el Salmo 113, 5 al 9. Lo importante para un hijo. Un hogar es extremadamente importante para un niño. Este necesita el amor, el cuidado, la felicidad y la protección de un hogar cristiano. El entretenimiento que se recibe allí solamente moldea su carácter, sino que afecta su perspectiva total de la vida. Cualesquiera que sean los problemas y desalientos que confronten en el mundo, él necesita tener la seguridad de su hogar. Necesita saber que ahí está seguro. Allí él tiene padres que le comprenden, que le aman y sobre todo que le cuiden. Él pertenece ahí, a ese hogar. Un sentido de seguridad le ayudará al niño a tener una personalidad equilibrada. Así como lo que el niño come es importante para su salud física y su desarrollo, el amor de su familia es igualmente importante para su salud y felicidad perdurables. Podemos comparar el hogar con una escuela. Los padres son los maestros, los hijos los estudiantes. Los padres enseñan por medio de sus palabras y de su ejemplo, y que rápidamente aprenden los niños a imitar a sus padres, tanto en la palabra como en el hecho. Unos esposos que viven piadosamente ante sus hijos no deben temer si sus hijos siguen sus pisadas. Desafortunadamente también existen muchos padres perversos cuyos hijos siguen su estilo de vida. La Biblia nos da ejemplo de los dos casos. El hijo malo, Amón, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en su padre anduvo, y sirvió a los ídolos los cuales había servido a su padre, y los adoró. Esto lo vemos en la palabra de Dios en 2 de Reyes 21, 20 al 21. Por otro lado, el rey Josafat fue un buen rey, cuya vida de joven había tenido la influencia de sus padres piadosos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó los Baales, ni que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Segunda de Crónicas 17, 3, 4. Cuando usted establezca un hogar, si no lo ha hecho todavía, nunca olvide que la mayor influencia en las vidas de los hijos, para bien o para mal, es la de los padres. En los primeros años de su vida se forman el carácter del niño y sus costumbres para toda la vida. La influencia del padre, la influencia de padres perversos disminuirá la posibilidad de que sus hijos lleguen a conocer a Dios. De hecho, pueden ser alejados completamente de Dios, pero en un lugar temeroso de Dios que se gobierna con amor y disciplina, los hijos aprenden lecciones espirituales que nunca olvidarán. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6 no lo dice. Así los niños aprenden a temer a Dios, a ser rectos, honestos, para que puedan ser una bendición para el mundo. Ahora bien, con base y corroborando lo que dice el pastor Fernando, mi esposo,
Instruir al niño en los caminos es la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos. Y hablando de la importancia de esta formación para la comunidad, podríamos decir también que una sociedad depende de la familia para su existencia. Es decir, la familia produce los miembros que forman la sociedad. Una buena familia provee el entrenamiento a los hijos que estos necesitan para que puedan llegar a ser miembros bien adaptados de la sociedad. El hogar determina qué clase de persona tenemos en nuestras comunidades. Cuando nace un niño, sus primeros contactos son con los otros miembros de la familia. Su carácter se forma y sus costumbres se desarrollan en el hogar. Aprende cómo tratar a las demás personas. Con el debido entrenamiento, un niño desarrolla buenas costumbres, un sentido de responsabilidad, de amor, de lealtad y de respeto por los derechos de los demás. Mucho de lo que aprende en la comunidad pequeña del hogar lo practicará durante toda la vida en las grandes sociedades de su vecindario y en el mundo como tal. Eh, Hay algunos ajustes necesarios en cuanto al compañerismo entre esposo y esposa. Tal vez una persona nunca confronte durante toda su vida mayores ajustes o más variados que los del matrimonio, pues esta relación única demanda que un hombre y una mujer se adapten a una vida totalmente nueva de vivir. Dios comprendió la necesidad del hombre de tener compañía. La compañía era uno de los propósitos principales de la familia. Dios vio a Adán y dijo que no era bueno que estuviera solo y le creó una compañera según Génesis capítulo 2 versículo 18. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Sin embargo, muchos que se han intercambiado los votos del matrimonio sin haber considerado primero la responsabilidad solemne de tal entrega, se preguntan si después de todo el matrimonio es bueno o no. Ese es el interrogante que normalmente se termina haciendo. Las personas que se consideran a sí mismas adultos, maduros, se dan cuenta que cuando se casan, que aún ellos tienen todavía mucho que desarrollar. Faltas que antes no veían empiezan a surgir poco a poco. Una persona que antes del matrimonio estaba acostumbrada a pensar solo lo que era mejor para ella, ahora debe pensar en términos de qué es lo mejor para nosotros. Edificar un matrimonio es un trabajo para toda la vida. Esto no se logra en los pocos minutos que dura la ceremonia nupcial. Y mientras más conozcan el hombre y la mujer las responsabilidades y obligaciones del matrimonio, mejor preparados estarán para qué, para hacer las adaptaciones necesarias. Vendrán momentos de desacuerdos, sí, y ni el esposo ni la esposa esperan que el cónyuge ceda todo el tiempo. Tendrán que hablar acerca de los problemas y estar de acuerdo en una solución. Los ajustes en el matrimonio requerirán toda la honestidad, la paciencia, la sabiduría y la abnegación de ambos. Algunas veces es difícil que uno de los dos cónyuges sacrifique sus propios planes y anhelos, pero el amor hace que el ajuste sea posible. Esta es una parte esencial en el matrimonio y es necesaria para un hogar feliz. Compañerismo con los padres. ¿En qué consiste? Este es otro problema que surge en el compañerismo con los padres.
El matrimonio no debería disminuir el respeto y amor que una pareja tenga para sus padres. Es cierto que su matrimonio impedirá que sigan teniendo ese compañerismo íntimo como hijos en crecimiento. Ahora que ellos están estableciendo su propio hogar, la relación nueva e importante es entre esposo y esposa. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, según Marcos capítulo 10, versículo 7. Ahora bien, es de decir que los padres algunas veces olvidan que sus hijos casados han crecido y que deben de tener el derecho de dirigir sus propias vidas. Los padres pueden estar capacitados para dar consejos sabios cuando la joven pareja los pida, pero no deberán imponer en ellos cómo dirigir su hogar. Y aún al recibir el consejo, los esposos deben comprender que su compañerismo del uno para con el otro está antes que su responsabilidad hacia sus padres. Lo deben de tener bien claro, porque es que una esposa no deberá correr a ver a sus padres cada vez que surja un problema entre ella y su esposo. Está bien que visite a sus padres de cuando en cuando, pero debe recordar que su hogar ya no es con sus padres, sino con su esposo. No deberá ausentarse por largos periodos de tiempo de este. Él y ella se necesitan mutuamente. Las ausencias largas debilitan el matrimonio y causarán la tentación para él o para ella. En cuanto al dinero, importa, sí. Algo que frecuentemente ocasiona pleitos, es el dinero. Es bueno que los esposos hablen acerca de todo lo relacionado al dinero. Un esposo joven puede carecer de un buen sueldo y su esposa debe ayudarle ahorrando todo lo que pueda. El que están casados no quiere decir que ella deba hacer demandas injustas de su esposo. La esposa no deberá quejarse si el esposo no está en condiciones económicas de comprarle toda la ropa nueva que ella quiera tener. Si deben vivir en un nivel social más bajo que sus amigos. Si en este caso se requiere, esto no debería hacerla infeliz. Todo lo contrario, es más bien un desafío para que ella haga que su hogar sea tan feliz y atractivo como sea posible con lo que ella tiene. Naturalmente, el esposo tampoco debe esperar que su esposa maneje el hogar sin dinero o que gane el sustento diario para la familia. Una mujer puede ayudar con los gastos del hogar, pero es responsabilidad del esposo como cabeza del hogar proveer para su familia. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está registrado en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Ahora bien, hablando de hogares cristianos e inconversos, en cuanto al hogar inconverso, podríamos decir que muchos hogares están muy distantes de ser lo que Dios quiere que sea. El pecado echó a perder el primer hogar. Adán y Eva desobedecieron a Dios y esto acarreó el celo, pleitos y crimen en la familia en lugar del gozo y el amor. Existen hogares que se asemejan al hogar ideal cristiano en muchas maneras. Las familias de estos hogares ocupan el uno por el otro. Se respetan y obedecen las leyes del pueblo. Se preocupa el uno por el otro. Los esposos proveen lo necesario para sus familias. Son buenos vecinos. Ayudan al pobre y al necesitado. Muchos de ellos son miembros de la iglesia, pero el ingrediente vital se encuentra en este caso ausente.
nunca han reconocido que son pecadores, nunca han invitado a Cristo a sus vidas ni a sus hogares. Son como la iglesia a la cual el ángel dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto está registrado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Esta descripción se puede aplicar a cualquier persona que no reconozca su necesidad de Dios. Y entonces, cuando los muchos dolores de cabeza y los problemas empiecen a pesar sobre ellos, no tienen la presencia ni la paz ni la ayuda de Cristo para vencerlos. Existen otros hogares de inconversos donde los esposos gastan todo su dinero en juegos de azar, ¿sí? En drogas, tabaco y licor. Algunos llegan a ser tales esclavos de sus vicios que gastan todo su salario en las cantinas en una sola noche, hasta que no les queda un solo centavo para comprar el alimento para sus familias. Las querellas surgen debido a los celos y al odio. En cuanto a li- eh, podríamos decir, literatura indecente y conversaciones profanas corrompen las mentes de los hijos de estos hogares. Desde muy pequeños se familiarizan con la violencia, el crimen, la inmoralidad. Los miembros de las familias inconversas que participan en la ouija, la brujería y otras formas de ocultismo aumentan al dolor, a los temores y a las luchas que ya existen en el hogar. Hablando del hogar cristiano, ¿qué diríamos? Que un hogar cristiano está lleno del amor de Cristo y lo reconoce como su autoridad máxima. Los miembros de este hogar no solo se acuerdan de Dios todos los domingos, sino que han sido enseñados a obedecer y honrar a Dios todos los días de su vida. Dios se agrada cuando una pareja que ha establecido su hogar acepta a Cristo en sus vidas y cuando los dos oran y piden su dirección, esto es un agrado para Dios. Pero un hogar cristiano verdadero no se forma de la noche a la mañana, claro que no, ni se desarrolla automáticamente por el hecho de que los cónyuges son cristianos. Ellos necesitan colaborar para lograrlo. Y una de las maneras para que sea realidad es por medio del culto familiar. Antes de que hubiese templos, Dios enseñó que cada padre debía dirigir la adoración de su familia. El hombre debería tomar el papel de sacerdote en su familia. Aquí es de establecer, el culto familiar, es todavía la responsabilidad del padre. Cuando los padres e hijos leen la Biblia y oran juntos regularmente, crecen en el Señor y en el conocimiento y el amor mutuo. Este tiempo, al cual algunos llaman altar familiar o culto familiar, es una parte muy importante en el crecimiento del hijo. Un hombre y una mujer que principian su matrimonio con cultos familiares y lo practican fielmente, no notarán que sus vidas se enriquecerán y recibirán bendiciones de Dios. Estarán mejor capacitados para resolver cualquier problema que surja al saber que cuentan con la ayuda de Dios. Es mejor seleccionar una hora para el culto familiar juntos en donde otras actividades no interfieran. Tal vez antes de que el esposo salga para el trabajo o al terminar el día. Orar por los alimentos es otra parte de la adoración en el hogar. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto está registrado en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Esas familias que se propongan honrar a Dios en sus hogares, la motivación es leer por decir Josué 24:15.
donde serán bendecidas por Él, por Dios, y crecerán en el amor y comprensión mutuamente. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 acerca del amor desinteresado, que es característica del hogar ideal cristiano. El amor es sufrido, dice ahí Primera de Corintios 13, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Según 1 Corintios, repito, capítulo 13, versículo del 4 al 7. De esta manera, estas observaciones y sugerencias e información que como esposos WOD Palomeque les está dando a saber, es bueno mirar y ver en qué debemos corregir o retomar para hacer realmente un matrimonio donde Cristo es el centro, el Espíritu Santo guía, orienta, exhorta y de esta manera tener un corazón familiar que agrade al Señor. Amén. Bendiciones, bendiciones.